Damos inicio al curso de dibujo 1. Mostraremos los implementos que vamos a utilizar. Esa escuadra, denominada también cartabón. Esta otra escuadra, denominada como tal, escuadra. Un compás. Un lápiz, y debajo de estos elementos aparece la hoja sobre la cual vamos a trabajar y que se denomina formato. Los formatos que vamos a trabajar son los formatos del sistema americano, que es el sistema ASA o como lo llaman ahora el sistema ANSI. Estudiemos y veamos cómo se llaman cada uno de los elementos que forman o que contienen las escuadras. Como ustedes pueden ver, una escuadra cualquiera es un triángulo. Por lo tanto, estos puntos los vamos a denominar vértices. Tiene 3 vértices. Este lado, que es la hipotenusa, con este lado se intersectan en este vértice. Por lo tanto, este es el ángulo comprendido entre estas dos líneas. Estas dos líneas se intersectan en este vértice. Por lo tanto, este es el ángulo comprendido entre esas dos líneas. Lo mismo con este vértice, que es la intersección de esta línea junto con esta, y este es el ángulo comprendido entre esas dos líneas. Como ustedes bien lo saben por trigonometría, los ángulos o la sumatoria de los ángulos de un triángulo rectángulo miden 180 grados. Este ángulo más este ángulo y más este ángulo miden 180. Recuerden que este se llama cartabón o escuadra. Estudiemos esta escuadra. Lo mismo, este es el vértice, este es el ángulo y este ángulo más este ángulo y más este ángulo suman 180. Ángulos internos. Veamos en que las dos escuadras tienen un ángulo en común, que es este ángulo. Este se denomina ángulo recto y este se denomina ángulo recto. Un ángulo recto es equivalente a 90 grados. Por lo tanto, este mide 90 y este mide 90. Como hemos dicho, los ángulos internos de todo triángulo rectángulo suman 180. Si aquí este mide 90, pues estos dos deben de medir 90 grados. En esta escuadra o cartabón, si este mide 90, este más este me deben de medir 90 grados para que midan 180. ¿Qué diferencia hay entre este cartabón y esta escuadra? Observen en la escuadra, este lado que tenemos aquí, que estoy señalando, es exactamente igual a este lado. Por lo tanto, si este mide 90 y este lado es igual a este lado, pues entonces este ángulo debe de medir 45 grados y este debe de medir 45 grados. De ahí de que esta escuadra se denomina
escuadra de 45 grados, que aquí lo ven ustedes en este pequeño marcado o marca de la escuadra, 45 grados. Este es un triángulo rectángulo. Este lado es diferente a este lado, no son iguales. Por lo tanto, en este caso, si este mide 90 y estos dos deben de medir 90, este es el ángulo de 60 grados que aquí lo aparece en la escuadra. Y esto es ángulo de 30. Por lo tanto, el cartabón tiene un ángulo de 90, un ángulo de 60 y un ángulo de 30. La escuadra como tal, un ángulo de 90 y dos ángulos de 45. Por lo tanto, esta es una escuadra de 45 grados y esta es una escuadra de 60 grados. Hay diferentes tamaños de las escuadras. Ustedes consideren de que las que van a conseguir, que la necesitan para nuestro curso de dibujo, sean de este tamaño. Esta longitud aparece de 16 centímetros y en esta aparece de 12 centímetros o de 11 centímetros. Pueden conseguir esas escuadras. Este triángulo, como tiene dos lados iguales, es un triángulo isósceles. Y este triángulo, como tiene todos los lados desiguales, es un triángulo escaleno. Muy bien. ¿Para qué sirven las escuadras? Sirven para trazar o dibujar líneas, en este caso unas líneas rectas. Vamos a dibujar una línea cualquiera y es una línea recta. Esa línea la vamos a denominar la línea AB. Ahora me dice, dibuje por el punto A de esta línea una línea a 30 grados. ¿Cuál es el procedimiento? Entonces, nos ubicamos, esta escuadra tiene un ángulo de 30 grados. ¿Cuál es el ángulo de 30 grados? Este. ¿Cuál es el procedimiento para dibujar por el punto A una línea que forme 30 grados con la línea AB? El procedimiento es el siguiente. Ubiquen el vértice que contiene el ángulo de 30 grados por el punto por donde va a pasar. Y cualquiera de los dos lados que me forman el ángulo de 30 lo hago coincidir con la línea dada. Apliquemos el procedimiento. El vértice lo coloco sobre el punto por donde va a pasar la línea. Y este lado o este lado lo hago coincidir con mi línea dada, línea de referencia. Y lo que hago es trazar una línea indefinida, retiro mi escuadra y este ángulo que hay aquí es un ángulo de 30 grados. Esta abertura es 30 grados. Vamos a tomar de referencia esta línea o este punto como C. Dibuje por B una línea a 45 grados. Nos ubicamos con la escuadra de 45 y por este lado mide 45 y por este lado mide 45. Por B, hacer pasar una línea a 45 grados. Procedimiento. El vértice que tiene 45 lo ubico sobre el punto por la cual va a pasar la línea a 45 grados. Y cualquiera de las dos líneas que me forman el ángulo de 45 lo hago coincidir con la línea de referencia. Esta es la línea de referencia y trazo
mi línea. Este es 45 grados y esta es la abertura. Por C, trace una línea a 90 grados. Ubique el ángulo de 90 grados. Aquí lo tenemos. En la escuadra de 45 o en la escuadra de 60. Cualquiera de los dos son 90 grados. ¿Cuál es el procedimiento? El vértice es este. Hago coincidir el vértice por el punto por donde va a pasar y cualquiera de los dos lados que me formo el ángulo de 90 lo hago coincidir y trazo mi línea. Esta es una abertura de 90 grados. Denominemos a este el punto D. Ángulo de 60. Llamemos a este E. Por el punto E tracemos una línea a 60 grados. Procedimiento. Vértice de 60. Lo tenemos acá. Lo ubicamos sobre el punto E. Cualquiera de las dos líneas que me forman el ángulo de 60 la hago coincidir con la línea de referencia. Y trazo. Esto es un ángulo de 60 grados. Por lo tanto, tenemos el ángulo de 30 grados, el ángulo de 45, el ángulo de 60 y el ángulo de 90. Recapitulemos. Las líneas que forman el ángulo de 90 grados se denominan perpendiculares. Perpendiculares. Los ángulos menores de 90 se denominan ángulos agudos. Este es un ángulo agudo, este es un ángulo agudo, este es un ángulo agudo. Agudos son menores de 90. Rectos iguales a 90. Y los obtusos, que es tema que lo vemos después, obtusos son mayores de 90 grados. Ya sabemos trazar una línea recta y por cada punto podemos trazar una línea a cualquier ángulo. Bien, continuando, vamos a dibujar líneas paralelas y líneas perpendiculares. ¿Cuáles son las líneas paralelas? Las líneas paralelas son aquellas que se cortan en el infinito. Las líneas perpendiculares, ya la hemos visto en las escuadras, son líneas que se cortan a 90 grados del ángulo recto. Bien, dibujemos como siempre una línea, cualquiera de ella que sea. Dibujamos esta línea. Ahora me dice, dibuje líneas paralelas a esa línea. O sea, tenemos una línea cualquiera y me dicen, dibújele a esa línea unas líneas paralelas. ¿Cuál es el procedimiento? Uno de muchos. Ayudados con el cartabón, haga coincidir cualquiera de las líneas que me forman esta escuadra, hágala coincidir con la línea dada. En este caso voy a hacer esto. Cualquiera de las líneas puede hacer esto, como puedo hacer esto o como puedo hacer esto. Cualquiera. Si utilizo la escuadra de 45, pues la misma situación. Este lado lo hago coincidir, este lado lo hago coincidir o este lado lo hago coincidir. La más tradicional, esta. Ojo con el ángulo recto. Entonces hago coincidir esta línea con ese lado de la escuadra y apoyado sobre este otro lado pongo la otra escuadra. Primer paso, hago coincidir un lado de la escuadra con la línea dada y esta otra escuadra la apoyo en este lado, en este o en este, cualquiera. ¿Qué hago después? Dejo fija esta escuadra y la otra la muevo, la deslizo a lo largo de este apoyo. Yo trazo esta línea, trazo esta. Todas estas líneas son paralelas. Y para arriba,
Todas son paralelas, pero necesito que las líneas que son paralelas queden espaciadas la misma distancia. ¿Cuál es el procedimiento? Vamos a dibujar otra línea cualquiera. Esta línea. Trace paralelas a esta línea separadas o espaciadas 5 milímetros o 10 milímetros o 15. Entonces, en este caso voy a dibujar paralelas espaciadas 5 milímetros. Procedimiento: se dibuja la línea, sea cual sea la línea. Segundo, a esa línea dada, vamos a bautizarla la línea CD. Entonces, el problema que nos plantean es trazar a la línea CD líneas paralelas espaciadas 5 milímetros. Repito, el procedimiento es: a la línea dada, por cualquier punto de la línea, trácele una perpendicular. Recuerden que una perpendicular es el ángulo recto. Una perpendicular por cualquier punto. Trazamos esta línea y observen la intensidad de esta línea. Trazo la perpendicular y la prolongo. Observen, la línea dada es esta. Y a esta línea, por cualquier punto, le trazo una perpendicular. Lo que hago es esto. Trazo una perpendicular, o la trazo para este lado, o la ubico para este lado, o la ubico para este lado. Recuerden que esto es de 90 grados. Si lo hago con el cartabón, la misma situación. Por cualquier punto voy a trazar una perpendicular. Muy bien. Al tener la línea y al trazar esta línea perpendicular, este punto, voy a exagerar aquí, este punto es el punto de corte de la línea, dada con la línea de perpendicular. Esta línea perpendicular es una línea de construcción. Y esta línea que está aquí marcada es una línea de contorno. La línea de contorno es una línea a la cual usted le hace el mayor esfuerzo al lápiz para que le quede más oscura. Y la línea de construcción es una línea que solamente usted coloca el lápiz y lo marca. Es una línea que solamente es perceptible a 20 centímetros, que usted la pueda ver. Si usted se retira mucho, no la alcanza a ver. Tercer paso en el procedimiento. A partir del punto de corte en este sentido y a partir del punto de corte en este sentido, medir la distancia que es pedida de 5 milímetros. Entonces vamos a hacer 5 milímetros, marcamos puntos, 5 milímetros, etc. Y de aquí para abajo 5 milímetros, 5 milímetros, 5 milímetros, etc. El paso anterior en este, colocamos la escuadra, cualquiera aquella que sea el cartabón en la escuadra, y cualquier lado lo hacemos coincidir con la línea. Este otro lado, que es el que forma el ángulo recto, me va a servir de apoyo y desplazo y trazo, desplazo y trazo, desplazo y lo mismo. Me vengo hacia abajo y esto se lee como líneas paralelas espaciadas 5 milímetros. Observe que esta línea de construcción es más suave que estas líneas de contorno. Todas estas líneas deben de quedar de igual intensidad, o sea, la presión que le hacen al lápiz es exactamente igual. Aquí hay líneas paralelas y líneas perpendiculares. Trácele líneas perpendiculares, pues la misma situación. A partir de aquí para abajo, 5 milímetros y hacemos ese procedimiento, pero dejémoslo así. Líneas paralelas espaciadas 5 milímetros. Muy bien, a este formato que aparece aquí vamos a
dibujarle las márgenes. O sea que a esta margen de acá, o a este borde de la hoja o del formato, le vamos a dibujar una línea a 5 milímetros. Entonces medimos 5 milímetros por este lado y 5 milímetros por este lado y trazamos una línea a 5 milímetros. 5 milímetros. Prolongamos la línea hasta este punto, prolongamos la línea hasta este punto, prolongamos la línea hasta este punto y prolongamos la línea hasta este punto. Y nos va a quedar la margen del formato a 5 milímetros. Aquí hay 5 milímetros, por lo tanto, esta línea que aparece acá es paralela a esta línea. Y esta línea que aparece acá es paralela a la que hay aquí arriba. Esta línea que aparece acá es perpendicular a esta, o sea que aquí hay 90 grados. Aquí hay 90 grados, aquí hay 90 grados y aquí hay 90 grados. Líneas paralelas, líneas perpendiculares. Proceso para trazar líneas paralelas. Tenemos este recuadro un recuadro cualquiera. Me dicen que acá, en este recuadro, debo de trazar líneas a 60 grados espaciadas 10 milímetros. Acá, en este recuadro, voy a dibujar líneas paralelas a 60 grados espaciadas 5 milímetros. Procedimiento. En este recuadro debo de dibujar una línea a 60 grados. ¿Cuál es el ángulo de 60? Este. Siempre respecto a una horizontal. Entonces, en este caso, esta es una línea vertical y esta es una línea horizontal. Esta es una línea horizontal, esta es una línea horizontal y esta es una línea vertical. Las verticales y las horizontales forman 90 grados. Por lo tanto, sobre cualquier punto de esta línea horizontal, ubico la escuadra con el ángulo de 60. Puedo dibujar mi línea de 60 acá, o la puedo dibujar acá, o la puedo dibujar acá, o la puedo dibujar acá, siempre teniendo de referencia la línea horizontal. Trazo mi línea a 60. Tengo mi línea a 60 grados. Dibujar líneas paralelas a 60 grados, espaciada a 5 milímetros. Por lo tanto, en el recuadro dibujo mi línea a 60 grados. ¿Cuál es el segundo paso? La línea dada es 60. Esta línea o a esta línea sobre cualquier punto le trazo una perpendicular. Recuerda que la perpendicular es ángulo recto. Y esa línea perpendicular es una línea de construcción y la trazo suavecita. Y luego la prolongo. Este es el punto de corte. Medimos 5 milímetros y marco acá, marco este, 5, 5, 5. Y hacia arriba, 5, 5, 5, 5. Marco puntos suavecitos porque son de construcción. Hago coincidir este lado que forma el ángulo recto con este sobre la línea al ángulo de 60. Este otro lado del ángulo recto me va a servir de apoyo. Y lo que hago es trace línea paralela con igual intensidad, porque son líneas de contorno que cubran todo el cuadro. Y hacia arriba y etcétera. ¿Cómo se lee? Líneas paralelas a 60 grados espaciadas
5 milímetros en este recuadro. Pero no solo podemos trazar ángulos a 30, a 60, a 90, a 45. ¿Cómo forma un ángulo de 75? 30 más 45. Entonces formo aquí, formo acá, y estoy acá. Este es 45 y este es 30. 105 sería 60 más 45. Este es 60 y este es 45, serían 105. 150 grados, ¿cómo sería? 90 y 60. Pero entonces no puedo tomar como de 90 porque el de 60 está acá. Entonces cojo 90 grados y 60. 90 más 60 son 150. 90 más 45 daría 135 grados. El de 90 más 30. Todo esto sería 120 grados. Dibuje líneas a 135 grados y que esas líneas sean paralelas y espaciadas 5 milímetros. ¿Cómo formamos el ángulo de 135 grados? Recuerden, esta es mi línea horizontal y esta es mi línea vertical. Un concepto que debe de quedar claro es de que los ángulos crecen en sentido antihorario. Tenemos este aquí así y tenemos esto aquí así. La línea de referencia es esta. Entonces crece en sentido antihorario. Este no sería el ángulo de 30. El ángulo aquí es este. Este no es el ángulo de 30. Este es el ángulo de 30. Observen cómo crece en sentido antihorario. Entonces, ¿qué hacemos? Esta es mi línea de referencia y el ángulo de 135 es esta. Mi línea de referencia y el ángulo crece en este sentido, antihorario. Por lo tanto, este ángulo es el de 135. Trazo mi línea a 135 grados. El siguiente paso es, por cualquier punto de esta línea, trace un ángulo recto o una perpendicular de intensidad suave. A partir de este punto, midan 5 milímetros, etc. Y hacia esta dirección 5 milímetros. ¿Cuál es la línea que se va a desplazar? La línea dada. Este es el ángulo recto. Hágalo coincidir con la línea dada. Y el otro lado de la perpendicular o el ángulo recto me va a servir de apoyo y lo que hago es desplazar la escuadra y trazar. Desplazo la escuadra y trazo. Desplazo y trazo y continúo. Hemos culminado de esta manera el uso de mis escuadras para trazar diferentes ángulos, para trazar líneas paralelas y para trazar líneas perpendiculares y paralelas separadas una distancia. En la vuelta de correo les enviaré la práctica que vamos a realizar. Hasta pronto.